La paz de Cristo, hermanos, feliz domingo. Este día el Señor nos regala en la liturgia varias palabras que tienen algo en común. Tienen en común la presentación de las dos vías posibles de vida. Nosotros tenemos dos caminos posibles, no hay tres. Está el camino de la bendición y de la maldición. Está el camino de la vida, el camino de la muerte. Está el camino de la felicidad, de la bienaventuranza y el camino de la tristeza, el camino de la insatisfacción e irrealización de la propia vida. Está el camino de la edificación sobre la roca y el camino de aquel que está destinado a desbaratarse porque su vida está sobre la arena. Y bien, en esta perspectiva el Señor nos presenta en el Evangelio de hoy los dos caminos de la bienaventuranza y el de la maldición, de los ayes. Cristo está haciendo este discurso, el discurso de la montaña que vemos en Mateo y que nos ayuda a entender este Evangelio de hoy. Escuchemos este Evangelio. Del Evangelio según San Lucas. Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había un gran número de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien, y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de los que reís ahora, porque tendréis aflicción y llanto. Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta misma perspectiva se nos muestra también la primera lectura. Maldito el hombre que se confía en el hombre y que se aleja del Señor, pone su vida en las criaturas. Dice, bendito quien se fía de Yahvé, pues no defraudará su confianza. Y el Salmo primero que muestra los dos caminos dice, bienaventurado, feliz, dichoso el hombre que no sigue el camino de los impíos, sino que se recrea en la ley del Señor, que es como dice Cristo en el Evangelio, que en este hombre prudente, este hombre sabio, es aquel que escucha la palabra de Dios y la pone por práctica, obedece a Dios, construye su vida sobre la roca, sobre este fundamento estable, porque todo lo demás pasará. Lo único que no pasa es la voluntad de Dios y aquellos que se acogen a ella, aquellos que la obedecen. No solamente que se acogen a Dios, sino que acogen a Dios, que acogen su palabra. En la segunda lectura se nos da un fundamento para esta decisión, para ser dóciles a la palabra de Dios, de ser dóciles a Él. Y es el fundamento de toda nuestra fe, que es que Cristo ha vencido la muerte. San Pablo está hablando a esta comunidad de cristianos como Cristo está hablando a los discípulos. Estas palabras que se dicen hoy no están dirigidas así al mundo, así en general. Están dirigidas a nosotros, a aquellos que Cristo de alguna manera nos ha llamado, a nosotros que estamos escuchando la palabra de Dios. San Pablo ve que en la comunidad de los Corintios hay algunos que piensan que la resurrección no existe. Y San Pablo dice, atentos, porque si Cristo realmente no ha resucitado, pues entonces, primero, es que los pecados de ustedes
siguen sin ser perdonados, porque el fundamento de nuestra reconciliación con Dios, donde hemos visto palpado la misericordia de Dios, ha sido en el hecho de que Cristo, nosotros siendo pecadores, ha muerto por nosotros. Y no solamente que ha muerto, sino que ha resucitado para nuestra justificación. Por eso, si Cristo no ha resucitado, ustedes están muertos, nuestros pecados no han sido perdonados. Esto dice San Pablo. Y no solamente esto, sino que nuestros hermanos que nos han precedido están muertos para siempre. No hay esperanza ya para los muertos. Por eso, aquel que pone su esperanza en Cristo solamente para esta vida es un desdichado, peor que todos los demás hombres, peor que los paganos, más desdichado que los paganos. ¿Por qué? Porque el cristiano entonces se exime, no va detrás de lo que le dé su gana, no vive la vida según los placeres. ¿Por qué? Porque su complacencia está en Dios y espera de Dios una recompensa. Ciertamente la vida cristiana es un gozo y es una consolación ya en esta vida, pero nosotros esperamos una consolación aún mayor que la del cielo. Pero si Cristo no ha resucitado, toda nuestra vida es una mentira. Pero San Pablo dice, no, Cristo ha resucitado y esta es nuestra esperanza. Por eso la resurrección de Jesucristo, que los discípulos han palpado y que todavía hoy nosotros podemos palpar si nos fiamos de Él, podemos experimentar su resurrección hoy, nos da la confianza en Dios. Es un fundamento no solamente de nuestra fe, sino que es un fundamento de nuestra esperanza. Porque en Cristo se cumple, se hace verdadero, o sea, de una forma excepcional, que quien se fía del Señor no permanece defraudado. Jesucristo se ha puesto en las manos de su Padre y sobre él ha caído la muerte. Cristo se ha entregado totalmente y Dios no lo abandonó en la muerte, sino que lo resucitó. Y esa es nuestra esperanza, que no importa lo que venga, si estamos anclados en el Señor, llueve, ventee, truene, no permaneceremos confundidos, no permaneceremos defraudados para siempre, sino que el Señor responderá, vendrá en nuestro auxilio. Y esto es lo que nos anuncian las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son como la carta de identidad del cristiano, que dice, aquel que se ha fiado de Cristo es un pobre. ¿Qué es el pobre? El pobre de espíritu, los anahuim. El pobre de espíritu es aquel que no se fía de sí mismo, aquel que sabe que se ha reconocido débil, el pecador que sabe que no puede combatir contra sus debilidades y por tanto espera todo de Dios, suplica al Señor que lo salve y experimenta su auxilio, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvado. Este es el pobre de espíritu, aquel que no se confía de sus fuerzas, de su inteligencia, de sus proyectos, sino que todo lo pone en la mano del Señor, que se fía de Él, de su palabra, no que hace un filtro, bueno, esto sí lo acojo, aquello no, sino que fielmente se acoge a la disposición de Dios, a su voluntad. Que es lo contrario entonces a los ricos, no ricos en el sentido material, sino en el sentido espiritual. El rico es aquel que está lleno de sí mismo, lleno de sus ideas, de sus esquemas, y todo lo filtra por ahí. El rico es aquel que, como tiene su confianza puesta en sí mismo, o quizá en sus cosas, no filtra la palabra de Dios. Aquí, repito, Jesucristo no está hablando a todo el mundo, está hablando a sus discípulos, está hablando a ti y a mí, le está diciendo a mí y a ti, nos está llamando a la conversión, a abrazar plenamente el camino de la vida, porque está diciendo, veo en ti esto, o sea, veo en ti que tienes de alguna manera algo en lo que te quieres apoyar, o alguna seguridad que está fuera de Jesucristo. Dice, no, atento, despierta, bienaventurados son los pobres,
aquellos que toman a Jesucristo como su Maestro, que es manso y humilde de corazón, aquellos que están cansados ya de vivir según sus esquemas, de vivir según su propia voluntad. Y entonces los cansados y los agobiados, entonces, ¿qué hacen? Acogen la llamada de Jesucristo. Venid a mí, que vengan a mí los cansados y agobiados, que yo les daré descanso. El pobre de espíritu es aquel que busca el descanso en el Señor, en su palabra, en su voluntad. Y allí continúa, están los que lloran, no los que lloran así cualquier cosa, no, los que lloran por sus propios pecados, como lloró Pedro, aquellos que lloran por el mal que hay en el mundo, por la desgracia de los hermanos, que se compadecen de los demás. Estos, bienaventurados ahora si tienen un corazón misericordioso, ahora, porque estos serán consolados. Bienaventurados ahora los que tienen hambre, no porque les falte algo de pan, sino porque tienen hambre y sed de la justicia, de hacer la voluntad de Dios, de manifestar la justicia de la cruz, que es el perdón, la misericordia hacia el hombre, hacia tu esposo, hacia tu mujer, que tienen esta hambre de amar, de perdonar, de que se manifieste la justicia de Dios, de que sobre tantos afligidos en el mundo. Bienaventurados cuando los odien. Aquel que se fía de Jesucristo, que los odian a causa del nombre de Cristo, quien se fía de Él y de su palabra será perseguido. Como el mundo ha odiado a Jesucristo, los cristianos también serán odiados. También serán odiados, pero no quedarán defraudados. Por eso el Señor nos llama a la alegría, como se alegraron los discípulos cuando fueron maltratados por el nombre de Jesús. Porque Cristo asegura esto, que nuestras tribulaciones, nuestros sufrimientos, no son para nada comparables con la gloria, con el caudal inmenso de gloria que nos espera a nosotros en el cielo. Cristo ya nos da consolaciones en esta vida. En medio de los sufrimientos por Cristo, también en Cristo, por la gracia del Espíritu Santo, recibimos la consolación de Dios Padre. Ya en esta vida, cuántas consolaciones nos ha dado Jesucristo y cuántas más nos esperan y cuántas más tribulaciones también. Cristo nos consuela, nuestro Padre nos consuela en Cristo por medio del Espíritu Santo para que también nosotros consolemos a los demás, dice San Pablo. Pero hay una consolación todavía mayor, que es la que nos espera en el cielo. Y esto es lo que nos quiere llevar a tener la atención San Pablo en el día de hoy con la segunda lectura, a desear el cielo, porque el cielo verdaderamente existe, hermanos. Por el cielo, si el cielo existe, la vida eterna existe, si Cristo ha resucitado, entonces sí, vale la pena jugármela por Él, vale la pena arriesgar por Él, porque no permaneceremos defraudados. Bendito quien se fía de Yahvé, pues no defraudará su confianza. Alabado sea Jesucristo.